senador Gustavo Bolívar, lista decente, y se prepara por el Polo Democrático Wilson Arias. Gracias, señor presidente. Bueno, ya mis compañeros han dicho lo suficiente sobre la llegada de los militares americanos a nuestro territorio. Quería simplemente recalcar que es costumbre, y aquí quiero hacerle una pregunta, señor presidente, cada vez que uno nombre Uribe o al uribismo toca darle una réplica. Ese señor ocupó 2 periodos presidenciales hace muy poco. Hay que hablar de la historia de Colombia y no es imposible sin tocarlo. Y eso que no se le dio el 3er periodo, porque entonces tendríamos que callarnos y no decir nada, sino de 1999 para atrás. Pero bueno, lo voy a nombrar para que pida todas las réplicas que quiera. Es costumbre del uribismo ignorar el Congreso en estos debates y en este tema de la llegada de los militares norteamericanos. El 30 de octubre de 2010, el presidente Uribe suscribió un acuerdo para instalar 7 bases militares. Ese acuerdo fue demandado y la Corte Constitucional dijo, comillas, el convenio no es una extensión de viejos tratados y debió someterse a la aprobación del Congreso y ser revisado. Digamos que a mí no me preocupa esto, como dicen muchos de los congresistas que han hablado que estamos nerviosos. ¿Nerviosos por qué? Nosotros no tenemos familiares narcotraficantes, ni primos, ni hermanos, ni mi papá, nadie. No sé por qué están diciendo que estamos nerviosos porque vengan los norteamericanos. En la intervención mía pasada les dije que bienvenidos, si era de verdad a darnos fórmulas para acabar con el narcotráfico. Y yo les tengo varias, por si les sirven de ayuda. La primera es que los precursores químicos, el éter etílico, el ácido clorhídrico, el permanganato de potásico, el metilacetona, el ácido sulfúrico, el ácido fenilacético, todos estos precursores químicos son importados desde los Estados Unidos, desde Japón y desde China en su mayoría. Si nos quieren ayudar a combatir el narcotráfico, ¿por qué no controlan esas empresas que nos meten aquí? Ya lo dije, no me gusta repetir mucho lo que digo en las intervenciones, pero en la intervención pasada ya les conté cómo se requieren para fabricar las 1.180 toneladas de cocaína que están produciendo hoy los narcotraficantes. Se requieren 10.450 carrotanques de insumos químicos. ¿Y de dónde vienen? ¿Quién los importa? Ayúdenos ahí. ¿Quién da las licencias a estas empresas para importar todos estos precursores químicos? El Ministerio de Salud. Averigüen de quién es el Ministerio de Salud. ¿Por qué le dan licencia a estas empresas? Y si esas empresas, algunas de ellas muy pequeñitas, importan cantidades que sobrepasan las necesidades de su producción. Ahí está el narcotráfico, lo dijo Gustavo Petro ahora. Está en los generales de la República, porque la mayoría de lugares donde se concentra el paso de estos carrotanques es donde más hay densidad militar. Y para no ir tan lejos, otra réplica, pues 2 generales de la República, edecanes del presidente Uribe, fueron a la cárcel y fueron extraditados por narcotráfico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dejen la hipocresía. Estamos hablando de que para que exista el narcotráfico se necesita de la legalidad en Colombia para importar los precursores químicos, para transportar. ¿De quién son las empresas transportadoras que mueven 10.450 carrotanques libremente por las carreteras de Colombia? Ahí está el verdadero debate para acabar con el narcotráfico. Y para finalizar, dice el ministro que el presidente Duque, que es falso que no esté implementando el acuerdo. Pues le doy 2 cifras. El gobierno Santos, que también se quedó en mitad de camino, me pareció que pudo haber sido más agresivo, siendo él el autor de la paz. En 2018 le asignó 459.000 millones de pesos al PENIS, que es nada menos que el programa de sustitución de cultivos. Aquí viene la hipocresía. No le apuestan a que el campesino sustituya la coca y la marihuana por cultivos lícitos, pero sí le apuestan a la erradicación con glifosato y a la erradicación forzada. Y ya le doy las cifras. Para el PENIS, que es entregarle a los campesinos unos recursos para que
sustituyan los cultivos ilícitos, hubo en 2018 459.000 millones de pesos. En 2019 ya con presupuestos de Duque bajó a 300.000 y para 2020 bajó a 41.000, el 10% de lo que le daba el presidente Santos. Y en los requerimientos del PENIS para 2020 que están en derechos de petición fueron de 1.388.000 millones de pesos. Es decir, para poderle cumplir a esas 100.000 familias que se inscribieron en el PENIS para entregar sus cultivos ilícitos y que les dieran la oportunidad de vivir de otro cultivo, necesitaríamos este año 1.300.000 pesos, 1.300.000 millones. Le dieron 41.000, el 2,9%. Pero eso no es todo. Pedimos un derecho de petición a la Agencia de Renovación del Territorio y nos dicen textualmente, este es el derecho que nos contestan. Frente a la asignación de la vigencia 2020 es importante resaltar que a la fecha los recursos de inversión anunciados para dicho periodo por el Ministerio de Hacienda se encuentran bloqueados. Es decir, a la fecha no hemos recibido ni un peso correspondiente a esta vigencia. El PENIS en 2020 no tiene ni un centavo. Dejen la hipocresía. Eso es desfinanciar el acuerdo. Eso es empujar a los campesinos a recibir el dinero de los narcotraficantes para seguir cultivando hoja de coca. Y lo siguiente, los dineros para que los excombatientes hagan proyectos productivos tampoco les llegaron. Eso es meterle palos a la rueda de la paz. Quería decir eso, señor presidente. No me alargo más porque tengo pendiente ese debate del narcotráfico, pero sí les quiero decir, son unos hipócritas, mentirosos, y no estamos nerviosos, no tenemos familiares en el narcotráfico. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Gustavo Bolívar, muchas gracias por el buen uso del tiempo. Senador Wilson Arias, y se prepara Colombia Justa Libres, que no tengo quién va a ser el vocero. Por favor, le agradezco informar quién va a ser el vocero de Colombia Justa Libre y del Partido, también del Partido Liberal. Muchas gracias. Wilson Arias. Presidente. Gracias, presidente. Bueno, explicar la presencia de las tropas norteamericanas pasa también en buena medida, como creo que se ha hecho también en este debate y otros, por explicar las relaciones de dependencia de Colombia con los Estados Unidos. Es decir, el neocolonialismo pone a los países periféricos a depender en muchos órdenes y se diferencia de los de otrora, pero opera básicamente de la misma manera. La presencia militar es una de ellas, o pretexto de lo que sea. Pero la dependencia también es tecnológica, es política, es económica, y es de la política antinarcóticos, que de antinarcótico está por verse cuánto tiene. Yo no creo que vengan a combatir el narcotráfico. Si algo hay vinculado al negocio del narcotráfico es la economía norteamericana, una sociedad y una élite adicta a lo que sea, al opio, a la marihuana, a la cocaína. En la historia económica, la presencia de estos factores en los circuitos financieros internacionales es muy importante. Vaya, vean, asquerosamente rico de Netflix, Jeffrey Epstein. El modo como es, además de ser racista, fueron los que asesinaron a George Floyd, sus hijos, sus descendientes, como élite, abusador sexual y muy vinculado a la cosa de la bolsa norteamericana. Para que hablemos de qué se trata todo esto. Consumidores, desde luego, en esto pues no hay discusión. Si fuera el temor por la droga, pues tendrían que tenerlos ellos allá. Y los que efectivamente están vinculados al tema del narco, paramilitarismo en Colombia. Y al respecto, pues digámoslo de esta manera, yo prefiero decirlo con un video. Inicialmente solicito por favor el apoyo técnico para poner un video que me parece principal para esta discusión. Todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria, porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos. Todos los congresistas. De combate somos. De combate somos. Claro que eran de combate, le hacían homenaje a Mancuso. Y como también Clever Alcalá fueron extraditados. Eso fue su destino.
pero por razones de las diferencias internas de la CED. El bloque de poder se enfrenta internamente y el santismo y el uribismo se enfrentan, y los narcotraficantes y el periódico El Tiempo y la iglesia y los sectores financieros. Se desordena el bloque de poder y terminan en esas. Pero su presencia en el Congreso de la República, y si se tratara de una política antinarcótico, pues desde luego que algo tendría que decirse desde el Congreso de la República. En esto creo que ha sido ampliamente documentado, porque de combate somos. Pero ¿qué era lo que se discutía en el momento? Y lo digo en 2 minutos. En 1, porque el tiempo me apremia. Se discutía por esa época: voten la reforma tributaria, voten el sistema general de participaciones, voten la capitalización de Ecopetrol. ¿Qué era lo que se discutía? El desarrollo del acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional después de lo que ocurrió con Plan Colombia. Es decir, se trata de una política integral que tiene que ver con antinarcóticos, pero también con modelos económicos, y en general se entruncan los sectores económicos, el financiero con el narcotráfico, el terrateniente con el narcotráfico, el sector comercial en general. La discusión aquí es mucho más de fondo de lo que nos han querido presentar. Segundo, por problemas de tiempo. Entonces, ¿quiénes vienen y a qué vienen? Bueno, viene de la Brigada de Asistencia, digamos, 2 cosas. Es especializada en guerra no convencional y en conflictos de baja intensidad. Y dentro de sus saberes, y en esto está muy bien la corrección que me acaba de dar una directa amiga tuitera, es verdad que el problema no es solamente de manual, es de comportamiento. Esto es la usanza, esto es lo que hace la brigada. Pero adicionalmente su antecedente es 2 o 3. Alianzas con fuerzas irregulares en Afganistán en la década de los 70 para combatir a la Unión Soviética en general. Vínculo, narcotráfico. Irán contra, digo, los antecedentes de lo que es el proyecto militar norteamericano, independientemente de estas fuerzas de brigadas de asistencia, que tiene antecedentes también de verdad en Afganistán, en Europa, en África, pero en Irán además. Pero recordemos el paso 1, fugaz solamente en Afganistán, en Centroamérica. ¿Alguien recuerda lo que fue el Iran Gate? ¿Alguien recuerda lo que fue el escándalo de Irán contra el modo como financiaban a los contras? Otra fuerza irregular centroamericana, a partir de la venta de armas a Irán y de coca nuevamente, tramitadas bajo la autorización de la CIA y con participación del cartel de Medellín y el cartel de México. ¿Creen que no está atravesada por el estímulo de la cocaína también el ejército norteamericano y su política imperialista? Pues evidentemente que sí, y no solamente en Colombia. Tercero, bueno, ya lo había dicho, bajo la época de Ronald Reagan, de Oliver North, hacia Centroamérica y en otras décadas de los 70 en Afganistán. Segundo, no vienen a combatir el narcotráfico. Es un instrumento de la política antinarcótica, un instrumento de dominación. Pero también debo dejarlo dicho porque el tiempo tal vez no me alcance, pero como afirmación. Y tampoco es que el TIAR sea para el desarrollo pacífico del internacionalismo americano. Es hijo de la doctrina Monroe. Es hijo, entre otras cosas, también de algo que vino después, en 1904, el corolario Roosevelt, que explica cantidades de intervenciones en Centroamérica y en América Latina. Pero me interesa subrayar algo, y es cómo ha evolucionado la política norteamericana en estos últimos días en relación con Venezuela, a la par de la política colombiana, y a esto le dedico también mis últimos 2 minutos. 1. Donald Trump, como personalidad, cada vez más decidido a la agresión contra Venezuela, decía recientemente en una entrevista que hizo con norteamericanos vía una entrevista pública televisada el miércoles 20 de mayo. Venezuela vive un momento muy interesante y Estados Unidos tiene a ese país rodeado, comillas, lo tenemos rodeado a un nivel que nadie sabe, pero ellos saben. Bueno, esto es parte de la forma de hablar de Donald Trump, pero todos sabemos lo que quería decir. Hoy durante una conferencia telefónica con miembros de la comunidad internacional hispánica y dice, algo sucederá porque no lo vamos a aguantar. Justo después de la fracasada Operación Guedón. Bueno, ese Donald Trump empezó señalando la necesidad del fin del régimen de Maduro, siguió proponiendo sanciones, planteó posteriormente la amenaza de intervención directa y algo va de la libreta aquella de John Bolton al momento actual.
Posteriormente procedió a señalar a Maduro como narcotraficante y el 28 de marzo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa formalmente a Maduro de narcotraficantes y le pone una recompensa de 15 billones de pesos. ¿Qué hacía en el entretanto Colombia, el gobierno colombiano? Pasaba de escalar el cerco militar que habíamos planteado, que había hecho el gobierno, la provocación de la frontera, aquel del concierto incluido con participación de hombres hoy extraditados y algunos vinculados a las recientes provocaciones. Pasó por los ejercicios de Tolemaida, que denuncia gravemente el compañero Iván Cepeda, enero de este año, y posteriormente los ejercicios. Senador. Presidente, esto es un escalamiento que se corresponde también con el interés y con el ritmo norteamericano, es lo que quiero decir. Y después vino la agresión, la aventura que partió de La Guajira con mercenarios con destino de Venezuela. Lo que podría venir, acaban ustedes de presenciar lo que está pasando en relación con el conflicto de los buques que traen gasolina para Venezuela desde Irán. Dos palabras al respecto que me parecen de la mayor importancia. En el fondo, lo que se propone Irán no solamente es darle gasolina a Venezuela, es trasladar en estos momentos el teatro de operaciones del conflicto militar y político que tiene Irán con los Estados Unidos hacia el Caribe, desplazarlo, digo, desde ultramar, y en efecto lo logra. La ultraderecha norteamericana, lo que llaman el Estado Profundo norteamericano, estuvo detrás del cerco militar naval que le tendió Estados Unidos a Irán para que no pasara el cerco. Irán lo esquiva y logra llevar los buques hasta Venezuela, con un propósito económico y de amistad seguramente con Venezuela, pero también militar, lo quiero subrayar, para hacer notar la amenaza en la que estamos, la provocación internacional que puede llevar a precipitar a Colombia a la participación. Muchas gracias, senador. Es que no sé si se le había vencido los 7 minutos cuando le di la palabra nuevamente. Quiero que me corrobore el técnico, por favor. Sí, presidente. ¿Se le habían vencido los 7 y voy un minuto más? Correcto. Ok. Senador, le doy 20 segundos para que termine, por favor. Sonido, por favor, senador Wilson Arias. Senador, 20 segundos, ya lleva 8. Vinculado a esto, Doctrina Monroe, 1923, Destino Manifiesto, América para los Mesoamericanos, explica sucesivamente las invasiones a Nicaragua, República Dominicana, Cuba en general, y las agresiones, de modo que el TIAR no es ni para la paz ni para la defensa de los americanos y de América Latina, sino para dominación imperial de los Estados Unidos hacia América Latina. Muchas gracias, presidente. A usted, senador.